Días. ¿Qué contesta usted a la pregunta del día y después de que Pedro Sánchez se haya abierto a que la Unión Europea y España, por supuesto, sea un buen aliado de China, pero a la vez de que se aumenten las relaciones comerciales, tanto bilaterales, España-China, como China-Unión Europea? A ver, yo creo que es evidente que en un momento de crisis España necesita soberanía, necesita que pueda ser la gente democráticamente la que tome las decisiones más importantes que afectan no solamente a la vida política, sino también a la económica y a la militar. La cuestión es que mientras Europa y España sigan teniendo bases militares estadounidenses en nuestro territorio y sigamos perteneciendo a la OTAN y no se acabe con la sumisión militar y económica a los Estados Unidos, que se ha reforzado en estos años con la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania, uno de los efectos que ha tenido ha sido hacer a Europa más dependiente, por ejemplo, energéticamente y económicamente, no solo militarmente, de los Estados Unidos. Pues yo creo que esta visita, que además estaba preparada de antemano, es decir, que no es una respuesta a la guerra comercial global impuesta por Trump, se queda en puro maquillaje, ¿no? Y ojalá tuviésemos unas élites europeas que, en lugar de apostar por el régimen de guerra, como está haciendo también el presidente Sánchez, estuviesen apostando por los derechos humanos, estuviesen apostando porque la gente pueda tener casas en las que vivir, porque haya mejor sanidad pública, mejor educación pública, más políticas feministas, porque así se para el fascismo, con más derechos, no con más guerra y con más derechas. Pero me parece que el camino es el contrario. Lo que están haciendo es tratar de restablecer las relaciones con Estados Unidos desde una óptica de cada vez mayor sumisión y dependencia económica y militar de Estados Unidos, y eso va a ser un problema grandísimo para los pueblos de Europa. ¿Esto es lo que usted ve desde Bruselas como eurodiputada? No lo dude, la aversión y la animadversión a China es una constante de la gran coalición de guerra, en la que están desde el Partido Socialista al Partido Popular, pasando por los verdes o los liberales y la extrema derecha de Meloni y de Orbán. En Europa vemos lo que ya algunas voces hacen sonar en España, y es que esa estrategia de rearme, que es cumplir al dedillo con las exigencias de Donald Trump y de la OTAN, es una estrategia y un acuerdo de largo aliento, de carácter estratégico, que han asumido juntos el Partido Socialista y el Partido Popular en Europa, igual que hace 15 años, para enfrentar una crisis económica muy fuerte. Hicieron una gran coalición de austeridad. 15 años después, el Partido Popular y el Partido Socialista han pactado una gran coalición de guerra y de austeridad en Europa, que tiene por objeto mantener ese vínculo de sumisión y, como le decía, incluso siendo capaces de reforzar la dependencia económica y militar de los Estados Unidos y de ser una provincia más, a veces la avanzadilla de esa guerra comercial global que Estados Unidos tiene con China por el dominio internacional de las relaciones comerciales y de las relaciones entre países. Esta es la respuesta de Irene Montero a la pregunta del día. ¿Crees que China debe ser la alternativa a Estados Unidos como socio comercial? La contesta en directo en Las Mañanas, Radio Nacional de España, la eurodiputada y candidata de Podemos a las próximas elecciones generales. Las Mañanas de Radio Nacional. Josep Cuní. ¿Por qué ha aceptado usted este reto? Pues porque yo creo que este es un momento para comprometerse políticamente. Las decisiones que se están tomando ahora mismo en el planeta, creo que eso lo puede ver todo el mundo, van a condicionar nuestras vidas para las próximas décadas. Y yo creo que todo el mundo entiende que la apuesta por el rearme y por el régimen de guerra que están haciendo las élites europeas, también el gobierno de España, es una apuesta que nos lleva a una mayor inseguridad, a mayores peligros en el mundo y también a un mayor sufrimiento de nuestros pueblos, porque la guerra es un mecanismo para la desposesión de la riqueza común de nuestros pueblos. La guerra va a ser la excusa para aplicar recortes sociales, eso le ha dicho en su cara el primer ministro de Finlandia a Pedro Sánchez. También se lo ha dicho Mark Rutte, el secretario general de la OTAN. Quiero que saquen el dinero de su sanidad y de sus pensiones, que ya hemos sacado bastante del dinero común para entregárselo a Quirón en la Comunidad de Madrid, para entregárselo a las aseguradoras privadas como con Muface, pero todavía más ahora lo vamos a sacar para la guerra. Y yo creo que hay mucha gente, más en un país como este, que es el país del no a la guerra, que sabe que para poder tener más derechos y para cuidar el planeta necesitamos paz. Y que la paz en este momento es la tarea política más importante. Volver a hacer crecer las fuerzas del no a la guerra contra el rearme y apostar por la paz, que viene de la mano de apostar también por la esperanza en que otro mundo es posible y por más derechos.
ese objetivo justo cuando las élites del mundo necesitan todo lo contrario, que la gente crea que no hay alternativa y que lo que se está haciendo es lo único que se puede hacer, merece mucho la pena porque, honestamente, yo no quiero dejarle este mundo a mis hijos. Y no quiero que los últimos años de los abuelos de mis hijos los pasen viendo cómo nos indican las élites europeas que no tenemos por qué tener casa, pero que nos compremos un búnker. O que el dinero de los hospitales lo tenemos que invertir en misiles. ¿Me está diciendo que la opción de la política se basa en la voluntad de la madre? ¿Cómo en la voluntad de la madre? Sí, la voluntad de la madre que no quiere dejar un mundo peor a sus hijos, por lo que acaba de decir usted. Bueno, y también ¿Es eso lo que la condiciona políticamente? En la también? voluntad de la madre, en la voluntad de la nuera, en la voluntad de la amiga. A Ione, cuando le decía vamos a por ello, ¿no? Vamos a levantar mucho más que una candidatura para hacer crecer las fuerzas de la paz, las fuerzas contra el rearme, las fuerzas por los derechos feministas, por el avance en derechos y por la dignidad de la vida y también por el cuidado del planeta. Le decía, lo tenemos que hacer por nuestras hijas e hijos, para no dejarles, con perdón, esta mierda de mundo a nuestros hijos. Lo tenemos que hacer por sus abuelos y abuelas y lo tenemos que hacer también por nosotras mismas, que las mujeres ya no esperamos a primero cuidar a los demás y después cuidarnos a nosotras mismas. También porque nosotras nos merecemos vidas dignas, vidas seguras y vidas felices y por tanto necesitamos apostar ahora mismo firmemente por la paz, porque defendiendo la paz estamos defendiendo nuestra sanidad pública, nuestras políticas feministas, nuestra educación pública y todas aquellas cosas que hacen posible la vida, ¿no? Pero sabe usted que paralelamente a todo eso que usted está esgrimiendo, hay quien dice que acepta el reto de ser candidata a Sumar para fastidiar electoralmente en nombre de Podemos, para fastidiar electoralmente a Sumar y especialmente a Yolanda Díaz. Yo creo que... Porque Yolanda Díaz le vetó a usted como candidata. Yo creo que siempre que se intenta dar una explicación que alude digamos, a las relaciones personales, que es obvio que existen, las personas que hacemos política, pues igual que en cualquier otro espacio, ¿no?, de trabajo, hay relaciones personales y algunas son mejores y otras son peores. Pero tratar de explicar las decisiones políticas en términos personales evita hablar del problema fundamental, que es político, y es que en este país hay unos sectores progresistas que están apostando por el régimen de guerra y que no es la primera vez que esto pasa en la historia. Durante la Primera Guerra Mundial, también la socialdemocracia apoyó los créditos de guerra, apoyó esa estrategia de escalada bélica y hubo sectores populares que decidieron no hacerlo y que pudiésemos construir un mundo en paz y que apostaron por la paz y que apostaron por la demilitarización y eso... digamos, eso es lo que ha hecho posible. Esa apuesta, cuando hasta la socialdemocracia nos intentaba decir que no había alternativa, la apuesta de determinados sectores populares, de izquierdas, orgullosos de ser de izquierdas, de defender la paz aunque nos ridiculicen diciendo ya están estas con la pancarta del no a la guerra. ¿Y cómo se avanza en derechos? Pues con pancartas. Gracias a que esa gente se puso en pie cuando hasta la socialdemocracia apostaba por la guerra, igual que hace ahora Pedro Sánchez, y nos decían que no había alternativa, gracias a eso pudo triunfar en el mundo un gran consenso de la humanidad, que era que los pueblos merecemos vivir en paz y con garantía de los derechos humanos. Y justo esos consensos que se crearon después de las dos grandes guerras mundiales, ahora las élites mundiales, los dueños del mundo, los han hecho saltar por los aires. Bueno, pues yo creo que este es un momento tan crítico como aquellos grandes momentos en los que hubo algunas personas que, aun con un gran coste político, alzaron la voz y dijeron no en mi nombre y no con mi silencio. Y aunque hasta la socialdemocracia, no solo la derecha, la extrema derecha, también la socialdemocracia nos diga que no hay alternativa y que hay que hacer la guerra y armarse hasta los dientes y utilizar el dinero de los hospitales y de las escuelas para comprar más misiles y más tanques, nosotras vamos a apostar por lo que creemos que son las condiciones básicas de garantía de la vida. La pandemia nos enseñó que somos dependientes y los demás nos hacen libres, que una no se salva sola, que esto no va de un kit de supervivencia personal o de tener un búnker y que esto no va de aumentar la escalada bélica. Esto va de hacer grandes aquellos servicios públicos, aquellos elementos comunes, la sanidad, la educación, las políticas de atención a la dependencia, las pensiones, que nos permiten salvarnos a todas, porque una no se salva sola. Nos salvamos todas o no se salva ninguna. Me está diciendo, señora Montero, que la única izquierda en este momento en este país es la de Podemos. Mi función no es repartir carnes de izquierda, pero sí que tengo memoria.
yo tengo memoria. Y cuando hay gente que se autodenomina progresista, pero que dice que las feministas han ido demasiado lejos, o cuando hay gente que criminaliza la protesta social diciendo, bueno, ya están estas con esas pancartas, cuando hay gente que desde sectores progresistas lleva años diciéndole a la gente que todo aquello que a la gente le sirve para avanzar en derechos, el ruido, las pancartas, incomodar, está mal, yo creo que están abonando la antipolítica y le están poniendo la alfombra roja al fascismo. Porque cuando la gente cree que no hay alternativa y que así es la vida, y además que ser de izquierdas es algo malo, porque sacar una pancarta es algo malo, hacer ruido es algo malo, incomodar es algo malo, pues lo que hace la gente es no pelear, tener más miedo de pelear, porque hasta los suyos propios le están diciendo que eso está mal. Y entonces ya ahí sí que hay una puerta abierta al fascismo que de verdad les dan la mano y ya hemos visto cómo hacen en este país la extrema derecha, ¿no? Y la derecha. Les das la mano y te cogen el brazo. Yo no reparto carnés, pero tengo memoria y sé que los derechos se han conquistado con gente que cuando todo el mundo le ha dicho que no hay alternativa, ha hecho una huelga como en la canadiense para conseguir la jornada de 8 horas o ha levantado una pancarta para conseguir el derecho al voto o el derecho al divorcio. ¿Qué porcentaje de rencor hay en esa memoria? La memoria lo que tiene es mucha conciencia del poder que tenemos cuando nos organizamos juntas. La memoria es esperanza. La memoria, por supuesto, que reconoce el derecho de los pueblos y de la gente que sufre a la rabia, a ese dolor de clase de decir, ¿por qué estos dueños del mundo se creen con el derecho de intentar imponer tanta desigualdad, tanta injusticia, tanta crueldad, como estamos viendo con el genocidio contra el pueblo palestino, como estamos viendo con la enorme desigualdad que hay en el mundo? Por supuesto que la memoria, y yo creo que la gente de izquierdas, reconocemos el derecho de la gente que sufre a tener rabia o incluso a tener rencor de clase y a que eso se transforme en acción política. Pero sobre todo, la izquierda y la memoria significa esperanza, significa la convicción profunda de creer que las cosas pueden ser de otra manera, que otro mundo es posible, incluso cuando todo el mundo te dice que es imposible, incluso cuando más difícil es imaginárselo como ahora, ¿no? Con un gran consenso mediático y político agitando los tambores de guerra y de la escalada bélica. Hace una semana en esta misma silla estaba Yolanda Díaz y le voy a formular ahora la misma pregunta que le formulaba a ella, porque también me decía que no había nada personal, como dice usted. Y yo le pregunté, pues porque no haya nada personal, qué bien que lo disimulan, ¿no? O qué poco que lo disimulan, depende el día, depende la hora. Sí. Hay bastante de personal a pesar de lo que digan detrás de todo eso. Sí, yo lo que... Porque también Jaume Asens en su libro lo escribe y lo describe con mucha naturalidad, incluso con un grado de arrepentimiento. Sí, es evidente que en toda actividad política hay una intensidad grande de las emociones, pero imagínese en un caso como el nuestro, ¿no? Que hacemos política desde las puras entrañas. Yo creo que eso también es algo bueno, porque para hacer política y transformar las cosas necesitas creértelo de corazón, y yo creo que eso es una cosa que la gente nos reconoce. Podemos cometer errores y tenemos grandes aciertos, pero lo que nadie duda es que nos creemos con el corazón y desde lo más profundo de nuestras entrañas que necesitamos construir un mundo mejor. Entonces yo, por supuesto que reconozco la influencia de las relaciones personales. Lo que le digo es que cuando tratamos de hacer ese relato por el cual las decisiones políticas que estamos tomando se deben a relaciones personales, eso es una forma de despolitizar, de quitarle valor al hecho de que ahora mismo la realidad es que hay un régimen de guerra impuesto por una gran coalición de guerra en la que están el PSOE y el PP, en España y en Europa. Y que frente a eso hay gente que decidimos no guardar silencio y no ser Vicente que va donde va la gente. Y hacer otra cosa que es la que creemos, que es defender la paz y defender el no a la guerra, por el que este país se levantó y cogiendo las pancartas consiguió lo que parecía imposible, que era sacar las tropas de Irak, después de que nos hubiesen metido en una guerra ilegal. Que nosotras creemos que la guerra está siendo la excusa para meter a la extrema derecha por primera vez en la historia de la Unión Europea en el corazón de la toma de decisiones. Yo quiero recordar aquí que el Partido Socialista de España ha votado a favor de que dentro de la Comisión Europea esté la extrema derecha de Orbán y de Meloni, y que si Teresa Rivera es vicepresidenta hoy de la Comisión Europea es por los votos a favor de la extrema derecha de Orbán y de Meloni. Pues yo me rebelo frente a eso. Yo no quiero que la extrema derecha tenga poder en Europa, y creo que a la extrema derecha no se le para haciendo grandes coaliciones
coaliciones con el PP. Al fascismo no se le para con más derechas, se le para con más derechos, que justo cuando nosotras intentamos implementar, el propio Partido Socialista pues nos echó del gobierno y nos dijo que las feministas habíamos llegado demasiado lejos y que incomodábamos. Yo me resisto a creer que no hay alternativa y quiero luchar por esa alternativa. ¿Hay relaciones personales? Sí, pero las decisiones las estamos tomando por la firme convicción de que este país necesita más paz y más derechos. Las mañanas de Radio Nacional. Josep Cuní. Ahora con Irene Montero, eurodiputada, candidata de Podemos a las generales. Nadie sabe cuándo van a ser las elecciones, pero usted está en clave electoral total. Bueno, lo que estamos es preparadas para cualquier escenario, sobre todo porque primero es una decisión que no depende de nosotras, esa decisión depende del presidente Pedro Sánchez. No, pero en parte también podría depender de ustedes, porque los votos de Podemos en el Parlamento son cruciales para mantener el gobierno actual, ¿no? Este gobierno ya ha demostrado que el Parlamento le da igual. Es decir, las decisiones más importantes que está tomando este gobierno, que es meter a España en un régimen de guerra y en unos compromisos de gasto militar tan severos que van a comprometer nuestros propios servicios públicos ya bastante dañados, lo está haciendo sin pasar por el Parlamento. No, a Pedro Sánchez le influirán otros elementos, no las votaciones que se hagan en el Congreso. Eso es una decisión que toma Pedro Sánchez, pero nosotras pensamos que hay que estar preparadas para cualquier escenario, por eso somos muy honestas en la hoja de ruta que proponemos, que por supuesto, como siempre en Podemos, tendrá que ratificar la militancia o proponer otra cosa, pero también hacemos esto ahora porque nosotras queremos construir mucho más que una candidatura. Nosotras sabemos que esto no va solo de hacer una lista electoral. Hay que hacer crecer las fuerzas políticas, sociales, de la paz, del feminismo, del antirracismo. ¿Cómo se hace eso? Porque a usted le encargan que busque la mayor confluencia posible a la izquierda del PSOE. Pero eso también se lo encargan a Yolanda Díaz desde Sumar. Y las dos, no sé si han pensado en que van a coincidir en algún momento me refiero con propósitos electorales y que van a confluir, pero parece como si las dos quisieran anunciar que buscan la ayuda, la colaboración, la suma de los demás, cuando las dos lo que quieren es excluir al resto. Esto no va de partidos, o sea, las alianzas partidarias electorales se van a construir, digamos, van a caer por su propio peso si hacemos la tarea política. Ahora mismo la tarea es política. La tarea es que la gente que es de izquierdas, que la gente que es feminista, que la gente que es antirracista, antifascista, deje de sentir que no tiene que incomodar, que se tiene que callar en una conversación con los amigos o en el trabajo y que vuelva a sentir orgullo de ser de izquierdas. Y que cada vez que le digan, anda, no cojas la pancarta diciendo no a la guerra, ahora hay que ser serio, diga, no, precisamente serio es coger una pancarta en los momentos críticos. No, las feministas no hemos ido demasiado lejos, aunque hayamos incomodado a los amigos de 40 y 50 años del presidente. Las feministas tenemos que ir mucho más lejos. Los que van demasiado lejos son los agresores machistas cada día con su violencia. Si esa tarea política la conseguimos hacer, las alianzas electorales van a caer por su propio peso. Y cuidado que no digo esto desde una óptica antipolítica, todo lo contrario. Yo creo que los partidos y los sindicatos y las asociaciones de vecinas y vecinos y los sindicatos de inquilinas son la espina dorsal de ese levantar mucho más que una candidatura. Creo que una de las cosas que más daño ha hecho en los últimos años para cambiar las cosas y para comprometer las posibilidades de transformación es que desde los sectores progresistas se diga que los partidos o las formas de organización popular son un problema. No, perdone, son la principal herramienta que tiene la gente para organizarse y avanzar en derechos. Y precisamente a mí lo que me parece un drama es que haya hermanos de los amigos de mis hijos e hija que no han visto una huelga general en su vida, que no saben lo que es una huelga general. A mí eso me parece democráticamente preocupante. Quiero que mis hijos y que mi hija crezcan en un mundo en el que la gente, cuando hay una injusticia, se conmueve y se moviliza y va a manifestaciones y hace huelgas generales para tener más derechos laborales. ¿Está usted anunciando que van a promover desde Podemos una huelga general? Estoy diciendo que la tarea es mucho más allá de generar alianzas entre fuerzas políticas para hacer una convocatoria electoral. Estoy diciendo que la tarea es política, es que la izquierda en España se ponga en pie y tenga ganas de cambiarlo todo y tenga la convicción profunda, la esperanza de que las cosas pueden ser de otra manera si nos juntamos y de que los pueblos unidos tienen mucho más poder que estas élites que efectivamente están con furia tratando de defender esta apuesta por el rearme y por la escalada bélica y por la guerra. Estoy diciendo que por eso necesitamos tiempo para trabajar un proceso que sea un crecimiento de las fuerzas por la paz,
por el avance en derechos, porque la gente sepa que juntas y fortaleciendo lo común es como vamos a vivir mejor. Y que por el camino que nos están proponiendo las élites europeas vamos a tener gravísimos problemas, enormes sufrimientos, que va a aumentar la desigualdad, que va a aumentar el autoritarismo, que va a aumentar la extrema derecha. Y si esa tarea está cumplida, y si conseguimos que haya efectivamente movilización en las calles, y si conseguimos que la gente se comprometa políticamente con cambiar las cosas y con cambiar el rumbo de guerra en el que nos ha metido este gobierno de Pedro Sánchez, podemos conseguirlo. Y entonces, honestamente se lo digo, las alianzas electorales concretas para una convocatoria electoral van a caer por su propio peso. Decía Pablo Iglesias en este programa, justo el lunes siguiente de la convención de Sumar, que le encargaban lo mismo que a usted en los de Podemos, los de Sumar a Yolanda Díaz, que Sumar es ya pasado, que Sumar es un movimiento muerto, que una parte de Sumar se va a fusionar con el PSOE y que la otra seguramente les busque a ustedes. ¿Usted lo ve igual? Yo creo que ahora mismo la tarea es fundamentalmente política. Ya he dicho muchas veces lo que pienso. Creo que efectivamente el PSOE tiene una tarea también en todo este proceso, que es hacer la unidad con los sectores del PSOE que ahora mismo están fuera del Partido Socialista. Pero de verdad que creo que lo que me gustaría transmitirle a la gente es que este es un momento importante en la historia. Y que este es un momento en el que las vidas de todo el mundo, de la gente que más queremos y de la gente que no conocemos de nada, dependen de que haya mucha gente que se comprometa políticamente para defender la paz, para defender el no a la guerra, para defender los derechos feministas, para defender el antirracismo, que ningún ser humano es ilegal, para defender que las casas son para vivir, que no son para especular, que los fondos buitres se tienen que ir a robar a otro sitio, que hay que echarles de aquí, que hay que expropiar lo que tienen en nuestro país y que hay que echarles de nuestro país, que sobre la economía tiene que decidir la gente, no las grandes corporaciones que no tienen ni idea de dónde está España. Si esa tarea política está hecha, de verdad creo que las alianzas electorales y en las confluencias, o como usted lo quiera llamar, van a caer por su propio peso. Irene Montero en directo, Las Mañanas, Radio Nacional de España. Las Mañanas de Radio Nacional. Josep Cuní. Le preguntan Javier Casqueiro, Isabel Morillo y María Peral. Javier. A ver, yo iba a empezar, voy a hacer una pregunta, pero claro, voy a hacer una chanza inicial, ¿eh? Venga, a ver. Voy a hablar como hombre, como padre, como marido y no Pues sé si... Lo estás arreglando. Sí, ¿eh? por eso digo, lo estoy provocando, porque parece que no existimos en algunos aspectos. Pero bueno, voy a una pregunta que he escuchado estos días y creo que hoy, escuchándole toda la entrevista, viene muy al pelo, ¿no? Lo he escuchado ni más ni menos que de ministros del gobierno del PSOE y de miembros de la cúpula del Partido Socialista. Y quiero saber hasta dónde entiende usted que esto va por ese camino, ¿no? Y el comentario que me hacían estos días en el Congreso es: estamos más preocupados con qué podría votar Podemos cuando negociemos los presupuestos del año que viene que con Junts o que con cualquier otro socio de los de la mayoría de investidura. Y yo quiero saber si tienen razón para esa preocupación, ya dando por descartado que los presupuestos ahora no van a salir y yendo a lo concreto. ¿Tiene razón el Partido Socialista para estar preocupados, teniendo en cuenta que está usted, como decía Josep, claramente en clave electoral y pensando ya en las elecciones? Bueno, a ver, lo primero decía... No me diga eso de que es eurodiputado y no está en el No. A ver, Jamás he hecho yo una respuesta en la que eluda. Pero es No, que además... me estaba mirando de refilón. Puedo enrollarme, pero no, y no ser no, concreta, no. pero Por cierto, no contestar. Por cierto, he hablado de candidata, déjeme introducir aquí un momento promoción interna. He hablado de candidata porque hoy se le hace una magnífica entrevista como candidata en el periódico El País. A eso me refería. Es verdad que Venga, aquí todo el mundo va a reparar que fue una casa. entrevista. No, te iba a decir una cosa que dice Angela vamos. Davis, que es que el feminismo es la idea radical que sostiene que las mujeres somos personas y que con todo el cariño, el problema en el mundo ha sido que hasta ahora solo habéis existido los hombres y somos más de la mitad de la población las mujeres. Entonces, bueno, lo que queremos es igualdad y yo creo que como sabes, la lucha feminista... ¿Pero nos ve en peligro de extinción? Hombre, a la masculinidad hegemónica, por Dios, por favor que sí. Pero a los hombres no, a los hombres nos veo en peligro de extinción. Lo que creo es que las mujeres tenemos que tener todos nuestros derechos garantizados y que no nos maten o que no nos tengan en las tareas más difíciles y más duras de reproducción de la vida sin ningún tipo de reconocimiento y sin derechos, ¿no? Entonces, bueno, respecto a la pregunta, mira, Pedro Sánchez solamente ha tenido presupuestos cuando Podemos ha estado en el gobierno. Eso es una realidad concreta.
Y el gran riesgo para Pedro Sánchez de los presupuestos es que no puede poner negro sobre blanco lo que implica la estrategia de guerra y de rearme en la que está embarcando a España. Por eso ni una sola de las decisiones sobre el régimen de guerra Pedro Sánchez la ha pasado siquiera de refilón por el Congreso. El problema que tiene Pedro Sánchez ahora mismo no es ningún grupo parlamentario en el Congreso, es que si traen los presupuestos generales del Estado, se va a ver con claridad que ese dinero que, por cierto, ¿dónde estaba? O sea, ¿dónde lo tenía María Jesús Montero, Pedro Sánchez escondido? ¿Dónde está la piedra de Moncloa? Yo no la conocí mientras estuve allí, debajo de la cual estaba todo ese dinero que siempre nos han dicho que no había. No había dinero para la vivienda, para la sanidad, para la educación, para las políticas feministas. Costaba arrancar 10 millones de euros, una barbaridad, y ahora de repente aparecen miles y miles de millones de euros que se van a destinar en muy poco tiempo a cumplir al dedillo con unas exigencias de rearme impuestas por Estados Unidos y por la OTAN. Bueno, pues ese es el problema que tiene Pedro Sánchez, que mientras no se traigan presupuestos pueden ir moviendo partidas, como han hecho este mismo martes, ¿no? 2.000 millones más para el rearme. Y una cosa muy grave, el primer recorte, porque han cogido 5.000 millones de euros de los fondos europeos que tenían que ir para la transición energética, los han recortado con la excusa de que no están ejecutados y se los van a llevar a las armas. Entonces, si trae los presupuestos, se va a ver negro sobre blanco que el rearme y la escalada bélica implica recortes. Ese es el problema que tiene Pedro Sánchez y por el que no va a traer los presupuestos generales del Estado. Y, por supuesto, nosotras a unos presupuestos de guerra clarísimamente vamos a oponernos y vamos a proponer unos presupuestos de paz y avance en derechos. O sea, que tienen razones para estar preocupados, efectivamente. Hombre, la principal razón que tienen para estar preocupados es que han decidido incorporar a España un régimen de guerra que va a traer gran sufrimiento para los pueblos de España. Sí, María. eso a mí me preocuparía. Lo que me preocupa es que a veces se hable con tanta ligereza de que esto es lo que hay que hacer y que esta es la única alternativa. No, esta es una decisión política de guerra gravísima y que va a traer graves consecuencias para María. la gente. Cuando Josep Cuní intentaba aterrizar su discurso en la realidad y le preguntaba por las próximas elecciones y las candidaturas, usted ha contestado, pero es que esto no va de partido. Esto va de que la tarea es que la gente de izquierda se comprometa, retome las banderas. Claro, lo que pasa es que a las elecciones no se presentan las masas de izquierdas así en abstracto, ¿no? Se presentan partidos, se presentan coaliciones. Sí. Entonces no veo yo a las masas de izquierdas pedirles a Yolanda Díaz no se presente usted o vaya con el PSOE. De manera que al final, a lo mejor lo que sucede es que Yolanda Díaz se presenta y que ustedes también intentan articular su alternativa y al final habrá de nuevo una división en la izquierda de la que serán responsables también ustedes. ¿Contempla ese escenario? ¿Cómo lo van a solventar? Bueno, que digamos que desde los espacios mediáticos podemos siempre mal, eso ya lo llevamos aquí incorporado. Pero yo no es siempre mal, es la realidad. Yo le he ustedes dicho, han ido divididos yo le he y el dado, resultado... yo le he dado. Mire, desde 2015 aquí, entre otras cosas, ¿sabe qué ha pasado? Que de 69 diputados se han quedado en 4. A lo mejor habría que hacer alguna autocrítica en algún momento, ¿no? Algo habrán hecho mal también. Bueno, dos cuestiones. Yo le he dado otra hipótesis. Usted daba una hipótesis, que es que Podemos es el culpable de todos los males. Yo le doy otra hipótesis, que es que si la tarea política de que la izquierda se ponga en pie y que hagamos crecer las fuerzas de la paz, del feminismo, que en lugar de tener sectores políticos progresistas que le dicen a la gente que el ruido está muy mal, que incomodar está muy mal, que el feminismo ha ido demasiado lejos, la gente vuelve a recuperar el orgullo de defender lo público y lo común, las alianzas electorales van a caer por su propio peso y van a permitir que España le cierre la puerta a las derechas que le ha abierto el gobierno de Pedro Sánchez con este tipo de políticas de rearme, de guerra y de recorte en derechos, con esas políticas que hacen a la gente trabajar hasta morirse, que aumentan la edad de jubilación, que hacen por primera vez tributar el salario mínimo y luego, por un despiste, no van a recuperar más que la mitad de esa tributación. Yo creo que quien le está abriendo la puerta a las derechas es este gobierno de Pedro Sánchez y creo que la gente precisamente por eso está viendo que España necesita tener una izquierda fuerte de poder y de gobierno, como es Podemos, para que pasen cosas en España que el PSOE y el PP no quieren, porque son buenas para la gente, aunque el PSOE y el PP se oponen a ellas, como fue la ley de vivienda o el ingreso mínimo vital o las leyes feministas, la ley trans o la ley solo sí es sí. Y que cuando la izquierda no está fuerte en España, la derecha manda aunque no gobierne.
Creo que esa es otra hipótesis, que si la tarea política de que la izquierda se vuelva a poner en pie se cumple, las alianzas electorales caerán por su propio peso. Y respecto a su última apreciación, solamente le pondré también otra hipótesis encima de la mesa. Yo creo que si cuando al presidente del gobierno le roza la guerra sucia judicial, se tiene que ir a casa 5 días a reflexionar y la respuesta que da es un pacto del Consejo General del Poder Judicial con el PP para regalarle impunidad a los jueces golpistas de este país, usted creo que podrá reflexionar que a lo mejor lo que pasa es que es un milagro que siga existiendo una fuerza como Podemos después de la gravísima guerra sucia, judicial y mediática que se ha implementado contra nosotras. Si con que le roce